Vivienda y Ordenamiento Territorial, señora Cecilia Cairo. Porque hay personas que no tienen perfil para ser ministros de Estado. Cairo claramente era un error. Un episodio que uno nunca espera, que no es grato, pero que se pudo resolver de manera correcta. En 40 días la renuncia de un ministro por razones políticas y críticas no hay recuerdo en la historia del Uruguay. No recuerdo. Cometimos algunos errores. Eso implicó una comunicación de mala calidad con nuestros militantes y con nuestra gente, con los uruguayos en general. Aquí se cometió un error y se resolvió. Es decir, frente a un error cometido, lo que hizo es presentar la renuncia. Y hoy el Frente Amplio da por terminado el tema luego de analizar, valorar muy positivamente la acción de Orsi. Ya está, ya pasó. Muy buenas noches para todos, qué gusto volver a encontrarnos otro viernes más en Todas las Voces. Hoy tenemos un gran tema, ética y política. Ustedes recordarán que la bandera durante la campaña electoral del Frente Amplio fue la ética, que gobierne la honestidad. Por eso la renuncia de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, por evasión e irregularidades con su vivienda y las de sus hijos, fue un golpe para el Frente Amplio. Tan solo 48 días de iniciado el gobierno. En contraposición está la ministra de Transporte, Lucía Echeverri, que ha declarado en las últimas horas que ha tomado algunas decisiones vinculadas a una jerarca de la Administración Nacional de Puerto por cuestiones éticas. Es un bálsamo escuchar a un ministro aducir cuestiones éticas cuando tiene que medir a un compañero, porque la vara de la ética está muy alta para medir al contrincante político, pero cuando se trata de un compañero queda por el piso. Hay un libro de un periodista y un docente, Tomás Lin, que se llama Los nabos de siempre, y hace referencia a quienes cumplen las normas en contraposición de los que no las cumplen. Hoy vamos a hablar también de los nabos de siempre, pero les voy a presentar ahora a los invitados que tenemos esta noche, invitados de lujo una vez más. Empiezo con el diputado por el Partido Colorado electo en las últimas elecciones. En el anterior periodo de gobierno se desempeñó como prosecretario general de OCE, Juan Martín Jorge. Bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gabriel Otero es diputado del Frente Amplio, integra la dirección nacional del MPP, fue en 2 periodos consecutivos, entre 2010 y 2020, alcalde del municipio A. Gabriel, bienvenido. Gracias por la invitación. Rodrigo Goñi, diputado por el Partido Nacional, integrante del Espacio 40, el sector partidario más votado en las elecciones de octubre. Inició su 3er periodo consecutivo como legislador por Montevideo. Rodrigo, bienvenido. Hola Viviana, hola a todos. Eduardo Brentá, senador del Frente Amplio de la vertiente artiguista, sector del que es uno de los fundadores. Fue diputado y ministro de Trabajo durante el gobierno de José Mujica y también director de la Intendencia en la gestión de Daniel Martínez. Eduardo, bienvenido. Un gusto estar acá. Ana Laura Pérez, periodista, actualmente se desempeña como gerenta de innovación digital en el diario El País y conduce el programa Conexiones en TV Ciudad. Es docente en la licenciatura de Comunicación de la Universidad Hort. Ana Laura, bienvenida. Muchas gracias. Mauro Casa es analista político, licenciado en Ciencias Políticas, consultor y también docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Bienvenido. ¿Cómo andas, Vivi? ¿Está bien? Quiero pedirles a cada uno para arrancar un análisis del caso Cairo y a su entender también dónde está la vara en la ética, en la política. La vara ética en la política, ahí salió. Voy a arrancar por los técnicos primero y después nos metemos en el sector político. Ana, arranco contigo. Bueno, me toca empezar. A ver, yo pensé mucho en el libro de Tomás, en este proceso. Yo creo que a veces lo que pasó en las reacciones y en todo el proceso que se dio fue que se rompió el termómetro. Por momentos la sensación era que no se estaba leyendo un ruido que era cada vez más ensordecedor y que ocurría en la opinión pública y que además era bastante transversal a los partidos políticos, más allá de que en algunos lugares fuera más fácil, entre los militantes de algunos partidos decirlo, pero en realidad era una cosa bastante transversal. Y esta cuestión que se viene repitiendo, que sucedió también en el caso de Besosi, por ejemplo, de decir
todos lo hacen, esto no está mal porque todos lo hacen, genera esa sensación. Uno lo que siente, y siente que mucha gente común siente, es, no, yo no lo hago. ¿Quiénes son esos todos que hacen ciertas cosas que estamos validando, ¿no? Claro. ¿Mauro? Sí, yo creo que obviamente el episodio tiene muchas aristas y en la última semana se habló hasta el hartazgo de este tema, entonces la gente seguramente ya ha escuchado bastante. A mí algunas reflexiones que me surgen es cómo la discusión sobre la ética en general en la política uruguaya está muy atada a la anécdota, al caso en concreto, al comportamiento individual de una persona, si comete una falta, si no. Y eso yo creo que es poco fructífero, porque el sistema político uruguayo tiene algunos temas de fondo en los cuales falla la institucionalidad, en los cuales falla la transparencia, en los cuales hay agujeros negros inmensos en el Estado y en la política, en los cuales nuestros representantes no accionan o deciden explícitamente no accionar. Me refiero a temas como financiamiento de los partidos políticos y de las campañas, me refiero a temas como la falta de control que hay por parte de los organismos como JUTEP o Corte Electoral sobre lo que hacen los partidos políticos. Entonces pienso que a veces hay unos elefantes enormes en la sala en los cuales, bueno, nuestros políticos deciden muchas veces mirar para el costado de mutuo acuerdo y después, bueno, cuando sale el caso particular, sí, está listo el linchamiento, el ataque a la persona, y esto por supuesto no es una justificación a lo que hizo Cecilia Cairo, que es evidente que fue un error, pero me parece que ahí hay un tema como de un foco que está muy puesto en el individuo, en la conducta moral individual, y no en lo que podemos hacer como sistema político para mejorar institucionalmente la transparencia y los controles. Vamos a poner algunos de esos temas sobre la mesa, Eduardo. Yo comparto bastante esto último, ¿no? Porque en realidad nosotros tenemos una serie de organismos encargados del contralor de la ética en la gestión pública. El caso más claro es la JUTEP. Sí. Durante mucho tiempo la JUTEP no fue dotada de los recursos necesarios, no tenía el personal ni los recursos humanos ni financieros, no investigaba las declaraciones juradas, de la cual podían surgir muchas cosas, y no actuaba en casos obvios. Quizá el más conocido, más que tomó estado público durante los 5 años anteriores fue el del ex senador Sartori, ¿no? Que nunca presentó su declaración jurada completa ni la de su cónyuge, tal cual lo establece la ley. Entonces, me parece que si bien, por ejemplo, en el financiamiento de los partidos políticos hubo un cierto avance, ¿no? Con una ley que se aprobó al final del periodo pasado, en realidad las herramientas institucionales que existen para el contralor de la ética en la gestión pública no se han potenciado, y me parece que ese es el desafío de este periodo. Potenciarlas, darles los recursos y accionar, porque si uno visualiza, y se puede ver, porque ahora hay muchas declaraciones públicas, que son públicas, perdón, muchas declaraciones juradas que son públicas. Sí, en general son todas públicas. No, todas no son públicas. La mayoría. La mayoría se publican. Uno ve que hay situaciones absurdas. Por ejemplo, encontrarse una declaración jurada de alguien que no tiene una cuenta corriente, tiene un cargo público y no tiene una caja de ahorro, digamos. Por lo tanto, nadie sabe dónde cobra el sueldo. Hay algo de eso ahora en las departamentales. Quiero decir que no es una cuestión, es una cuestión de que la vara está baja en esa línea, ¿no? Bien, vamos a ir también a alguno de esos puntos, Rodrigo. Primero, bienvenido el debate y la reflexión sobre ética y política. Cuando la ética no funciona bien, la política no funciona bien. Y eso debería estar claro y no lo está claro. Muchas veces se tiende a decir que son dos caminos que pueden ir por separado. La historia de Aristóteles en adelante, que lo explicitó muy bien, sin buena ética no hay buena política. También lo decía el Papa Francisco permanentemente. La buena política necesita la ética. ¿Por qué? Porque la ética es la que nos orienta a hacer las cosas bien. Y las cosas que hacen los políticos repercuten en la sociedad. Y esa es la clave. Por eso la ética pública es clave. No por el comportamiento de tal o cual político. No es en sí mismo eso lo que más importa. Lo que importa es cómo ese accionar afecta, impacta en la sociedad. Y acá, en este episodio, que por supuesto hay que salir de lo anecdótico, hubo una cadena de fallas éticas, desde fallas éticas importantes de la ex ministra Cairo, fallas éticas importantes de la dirección del MPP y fallas éticas importantes del presidente del Frente Amplio. Después las iremos profundizando, pero las fallas éticas, ¿por qué fueron muy importantes? Primero porque en la valoración de las conductas, bueno, no se sabía ni la ex ministra ni Fernando Pereira si estaba bien o estaba mal. Y tampoco en las consecuencias. No es solo importante si tú incumplís o no una norma ética, sino lo importante es
la corrección, la reparación, porque está la sociedad en juego. Y ahí tenemos que hablar, porque todos nos olvidemos, de que hay una norma pública, una ley, que pone los mínimos éticos. Por eso la vara no puede estar más baja que lo que la ley establece. Y esa ley necesitamos una y otra vez reflexionarla, discutirla, porque cuando esa ley no se cumple, las demás leyes se cumplen mal. ¿De qué ley hablas? De la ley del Código de Ética Pública. Bien. Otero, por además también una alusión, ¿no? Bueno, no, está claro que la ética política, yo creo que no está en cuestión en el Uruguay, más allá de que los instrumentos sí puedan estar en cuestión. Yo estoy convencido que el sistema político en Uruguay es fuertemente ético. En cuanto a los pasos y los errores éticos que plantea Rodrigo Goñi, bueno, en 4 días se resuelve una situación que se reconoce como un error, que se toma el tiempo necesario para verificarlo, porque al vuelo la ética tampoco funciona, ¿no? La ética funciona con las medidas, con los instrumentos y las garantías para quien, de alguna u otra manera, puede estar al borde del error o en el error. Entonces yo creo que el error fue asumido en primera instancia, desde el primer día. Después, el recorrido político, el propio presidente de la fuerza política fue muy claro, me equivoqué en el primer análisis que hice. Y luego se termina, como no podía ser de otra manera, con el presidente aceptando la renuncia. Así que creo que podemos debatir y tenemos un buen rato para debatir en esos términos. Yo estoy convencido que la ética política en Uruguay existe. Creo que acá hay 4 legisladores que van a pensar de la misma manera. Lo que sí tenemos que ser y parecer en cada instante. Y me parece muy bien. Voy con usted sobre esta primera vuelta y así después ya entramos en algunos puntos en particular. Muchas gracias. Yo lo veo con mucha pena este incidente. Me apena, no me genera otro sentimiento que ese. No me gusta ver que Uruguay sea noticia en el mundo por este tipo de casos. Y creo que hubo un cambio muy grande en el país desde lo que fue la administración pasada. Nosotros en la administración pasada vimos que cayeron varios ministros. Y cayeron por cuestiones también ligadas con la ética. Y cayeron por cuestiones a veces menores a este caso. Pero yo pertenezco a una generación que veo con buenos ojos que los ministros renuncian. Fui muy crítico cuando veía que en la administración pasada, que le tocó al Frente Amplio, un ministro de Economía se participó de un remate de aviones con un caballero a la derecha y que después lo encuentra en un restaurante. Esas cosas a mí no me gustan que pasen en Uruguay. Demandé la renuncia. Fui muy crítico con el vicepresidente del Frente Amplio, demandé la renuncia. Ahora también tengo que ser honesto, justo y ético, demandando la renuncia de los ministros de mi propio partido, de mi propio gobierno, cuando también hacen las cosas mal. Y en el gobierno pasado hubo muchas renuncias. Y eso nos dio también pena, nos dio mucho dolor, pero entendimos que era lo correcto. Por lo tanto, en este caso de Cairo, estamos ante un cambio. Ahora los ministros caen, la vara quedó alta. Si alguien hace las cosas mal, tiene que renunciar. Y creo que fue bastante unánime, porque en el Frente Amplio también encontré voces en ese sentido. O sea que, bienvenido en Uruguay las renuncias y la gente hace las cosas mal. Así funciona en el primer mundo. Por lo tanto, apliquémoslo acá. Es que hay una cuestión que quedó también planteada, lo decía recién Pereira en el tape de arranque, ¿no? Y es también cómo fue cambiando, ¿no? el escenario con el correr de los días, que tampoco fueron tantos. Y Pereira decía recién en el tape, bueno, nos equivocamos, la forma de comunicar no fue la mejor. Y hubo allí un argumento que primó, que estuvo sobre la mesa, que fue la idea esta de poner, de que esto sucedía de alguna manera o compararlo con una situación económica de la ministra que no era buena, que por ahí se había incumplido, se había evadido impuestos por no tener los recursos, ¿no? Y ahí creo que hay un punto para discutir. Quiero ir después a escuchar a Alejandro Sánchez, que daba una frase esta semana que me parece que va en esta línea y tiene algunos puntos para debatir. Vamos a escucharla y lo ponemos sobre la mesa para ampliar. Esa idea de que los políticos y las políticas son superiores al resto de la sociedad, yo no la comparto. Somos parte de esta sociedad y también cometemos errores, tenemos problemas, nos podemos atrasar en una cuota, podemos tener dificultades. Lo importante es tratar de reconocer esos errores, subsanarlos rápidamente y obviamente uno, para estar al frente de la cuestión pública, tiene que cumplir con las normas. Y bueno, cuando pasan estas cosas, se aprende de ellas.
Obviamente que los políticos son seres humanos y por ende se equivocan también. Pero nos imponen reglas a todo el resto de la sociedad. Entonces, ¿tenemos que medirlos con la misma vara? No, ese es un error. Los dirigentes políticos, los representantes que estamos en el Parlamento y los jerarcas en un gobierno, tienen mayores responsabilidades éticas que un ciudadano común. Eso está en la tapa del libro, eso está en el manual de ética. ¿Por qué? Porque no solamente pasa en lo político, pasa en una empresa o pasa en cualquier organización. Cuanto tú más facultades y posibilidades tenés de que tus actos impacten sobre más personas, las responsabilidades son mayores. Es un principio básico de responsabilidad. Por eso, ojo con decir que todos tenemos responsabilidades iguales. No es cierto. Y eso no es ningún manual de ética, ni ninguno que escriba sobre ética o sepa sobre ética lo va a decir. Nosotros tenemos mayores responsabilidades. Y además, no solamente tenemos mayores responsabilidades, sino que la idoneidad moral que se debe exigir a quien va a ejercer, por ejemplo, un ministerio o la presidencia de la República, la sociedad en su conjunto, tiene que ver su trayectoria después y valorarla. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, y a la vista está que cuando uno, por ejemplo, en el caso de la exministra Cairo, no sabía si estaba mal, porque, ojo, si no lo hubiera descubierto un periodista, seguíamos con la ministra y con la ministra incumpliendo las normas básicas de su cartera. Entonces, acá funcionó todo muy bien, por suerte, un periodista denunció, el control social reaccionó adecuadamente y después se renunció. Ahora, no digamos algo que es equivocado, falso y lleva a la confusión. No hay las mismas responsabilidades y no tiene que exigirse la misma idoneidad para un cargo que para otro. Bien, Brenta. Yo comparto que quienes tenemos responsabilidades tenemos de alguna manera que marcar la cancha, ¿no? Marcar la cancha significa mostrarle a la sociedad que uno cumple las obligaciones que tiene como ciudadano. También tiene las dificultades que tienen los ciudadanos, ¿no? La vida cotidiana de la gente. Ahora, hay una cuestión que me parece que es clave, ¿no? Porque estamos conversando a partir de un hecho puntual. Yo creo que también hay que ver o evaluar la graduación de determinados hechos, ¿no? Acá nos encontramos en una situación irregular. Yo creo que hubo una primera reacción que fue más bien emocional que política, que responde a una trayectoria y una historia de Cecilia Cairo, ¿no? Que tiene que ver con su historia personal, con su trabajo político, por las características de su trabajo en zonas muy carenciadas de la población, etcétera, que nos generó quizá a muchos una reacción de solidaridad primaria, digamos, ¿no? Después uno ve, obviamente, que creo que es un poco la reacción de Fernando, ¿no? Pero ahí también hay una... No, pero déjame redondear una cosa. Pero creo que hay un punto importante ahí en esto que estás poniendo que no lo quiero pasar por alto, porque el argumento ese de que en definitiva lo que le pasó a Cairo es la situación de muchos uruguayos. No estoy justificando para nada eso. No, está bien, pero el tema es que ese argumento ni siquiera convenció en la interna del Frente Amplio. Obviamente porque obviamente hace mucho tiempo que ya está en la actividad política, ocupó varios cargos, no tiene la situación de la mayoría de los uruguayos. No es verdad que los políticos uruguayos. pasan vicisitudes como las que pasamos el resto de los uruguayos. Los políticos se les ajusta el sueldo por IPC, mucha gente no se le ajusta, no los echan cuando se achica. Hay un montón de cosas, reciben viáticos para los viajes, se les paga aparte, no los devuelven y no pasa nada. Hay un montón de cosas de los políticos, que no son las de las personas normales. Ese discurso que se repite de no somos una casta, no somos un... Está bien, no lo son. Ahora, no es verdad y las vicisitudes de mucha gente no tienen nada que ver. En la pandemia fue clarísimo, por ejemplo, que mucha de esa gente, digamos, Cecilia Cairo no ganaba el sueldo que el Estado le pagaba porque su grupo político tomó esa decisión. Es válida esa decisión, pero es una decisión de su grupo político. El Estado le pagaba un sueldo que le permitía hacer frente a esa deuda y varias deudas más. Entonces, en realidad, ¿por qué después se lleva eso al terreno de que en realidad fue la decisión de su grupo político? Es válida de nuevo, pero ¿por qué? Yo no pude terminar termina, Eduardo. Porque en realidad nunca pretendí llegar a ese punto, ¿no? Yo no voy a saber si a los periodistas les pagan viático cuando viajan, no me interesa. No, yo no hablé de los periodistas, hablé de las personas normales. Las personas normales, yo me considero bastante normal, digamos. Debo estar equivocado seguramente, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que una cosa es esta situación, una reacción del primer día, luego una valoración de que el error estaba cometido y un tercer paso en el cuarto día en el cual la ministra renuncia. Entonces, si queremos hablar de ética y de vara alta, yo diría, cuando se reúnen un grupo de ministros y subsecretarios a organizar cómo mentirle al Parlamento,
como sucedió con Heber y Bustillo, por ejemplo, ¿no? Que se organizaron una reunión en el Prado para ir al Parlamento, mentirle al Parlamento en el caso del pasaporte de Marcet. ¿Es lo mismo que lo de Cecilia Cairo? ¿No? Y no quiero establecer una cosa de que es más, que es menos. ¿Es lo mismo lo de Cecilia Cairo que lo de Besosi con 8 y 7 imputaciones por la justicia? Para mí no es lo mismo. Y no es lo mismo tampoco endeudarse que ser evasor. Sí, ahí hay una diferencia importante. Una cosa es un delito, otra cosa es una falta, ¿no? Porque está claro. Acá estamos hablando, perdón. Viviana, pero ahí, perdón. si vamos a entrar en acusaciones evasión, ¿no? de investigaciones que no han tenido sentencia, y eso es una calumnia y una difamación que tú estés poniendo como delitos, están siendo imputados como puede ser cualquier imputado. Tú no ves como un hecho lo que no tiene sentencia. ¿Tú decís que la reunión no se hizo? No. Cuando tú me hablas de esa reunión, una reunión que yo no sé los contenidos, lo que sí sé. ¿Sabés lo que sí sé? ¿Sabés lo que sí sé? Sí, ¿qué sabés saber? No, renunciaron inmediatamente y el presidente les dijo o renuncian o se van. Entonces, ¿sabés una cosa? ¿Hay algo más grave que mentirle al Parlamento? Pero en ese episodio se resolvió con las renuncias de ministros de Estado en forma inmediata. Sí. Y yo también digo que esta renuncia al final de esta película también fue bueno. Lo que no dejo de afirmar y de destacar es que si un periodista, en este caso, no denunciaba que la exministra no estaba no había regularizado ni había pagado, hasta ahora seguía siendo ministra de Vivienda. Una subsecretaria no denunciaba que le habían hecho romper un documento. Y por supuesto acá la ética, nadie está a salvo, y tiene que ser un tema que tenemos que reflexionarlo siempre. Ahora, y la fórmula de decir el mal está en otro lado, Eduardo, no funcionó, porque el Frente Amplio dijo que gobierno de la honestidad, y en los primeros... no fue solamente el caso metí a Fernando Lorenzo, No fue... Y si querés hablar de Lorenzo, yo no voy a hablar de Lorenzo, porque yo no escarbo. Yo no escarbo. Yo sí soy un defensor de la ética pública porque se va en la política. Y digo, tenemos que aprender. Lo único bueno que hizo Fernando Pereira, lo único bueno que dijo en todo esto, que fue un desastre porque él no supo valorar la conducta y no quería que renunciara, fue decir, aprendamos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender, porque la política en la cual estamos todos involucrados... Me alegro mucho de esta posición que tenés. Bien, por supuesto, la he defendido siempre, Eduardo. Bien, quedó clara la posición de ambos. Hay que hacerlo para adentro, siempre he estado. Bárbaro. Presenté el Código de Ética en el Partido Nacional. He defendido... Bueno, diputados, acaban de imputar a Besosi de 7 delitos y el directorio del Partido Nacional salió a decir que la Fiscalía era un nido de comunistas. No, escúchame. El directorio no dijo eso, Mauro. Y yo te voy a decir una cosa. Si a ti te imputan mañana de 45 delitos... Algo... Algo habrá hecho. Qué linda forma del Estado de Derecho tenés. Hay una presunción de inocencia siempre. Hay una jueza que decide que esa persona esté en su casa con una tobillera, no es la Fiscalía. No está juzgando, está en una medida precautoria. Y yo te voy a decir, y que fue una barbaridad, un desastre. Pero yo te voy a decir una cosa. Vamos a ver. Decir que es un comité base. Vamos a ver. No. Lo de la fiscal fue una vergüenza. Pero ustedes hablan de la Fiscalía. Una vergüenza. Yo te digo que la fiscal fue una vergüenza. Ahora te voy a decir una cosa. Tenés que tener mucho cuidado cuando sin sentencia estás diciendo que estuvo solo o culpa en los delitos. Imputado puede estar cualquiera. Todo lo que podés hacerle a la administración pública se le imputaron todo. Podés estar imputado. De lo de Sánchez. Quiero volver... Ahora, hasta que no tenga sentencia... Gracias, Rodrigo. Si te quedás sin la presunción de inocencia en el Estado de Derecho, no sé qué concepción de Estado de Derecho tenés. Está bueno que se sepa que fue la jueza, no la fiscal. Hagamos una pausa. Hagamos una pausa. Consideración de sentencia ninguna. Botana dice que es un comité base del Frente Amplio y la Fiscalía. Yo digo que vergüenza el accionar de la Fiscalía. Lo digo yo y sé lo que digo, soy abogado. Una vergüenza lo que hizo la Fiscalía. Bien, esa es una causa que está abierta, obviamente. De hecho, esta semana se tomó la resolución de iniciar un sumario a la fiscal por parte de la Fiscalía General de la Nación. Por algunos proceder, no por la decisión que toma vinculado, sino por la filtración del pedido de formalización de la investigación y también por unas publicaciones en Facebook con contenido político. Pero no quiero ir a ese caso, es otra cosa, ¿no? Porque muchas veces los políticos también enriedan el juego y muchas veces te dicen, bueno, se habla de la judicialización de la política y te dicen, esto no fue delito. Y hay muchas veces que es verdad, no hay delito, pero sí hay faltas éticas. Y la justicia ha hecho... la Fiscalía, más que nada, varios informes en los que dice, yo acá no veo un delito. Sí hay un montón de irregularidades, un montón de problemas administrativos, pero no hay delito. Ahora, por eso este programa se basa en la ética y hablemos y pongamos la ética sobre la mesa, porque es verdad, muchas veces no hay delito, pero hay problemas éticos, ¿no? Entonces, quiero volver al tema de la ética.
hemos hablado de la JUTEP. La justicia muchas veces también hasta ha puesto sus fallos en foco central, resoluciones de la JUTEP, así que la ética ha estado sobre la mesa. Quiero ir contigo, que estás hace un ratito callado y está debutando en todas las voces, así que vamos a darle la palabra a Jorge. No, a ver, yo pertenezco a una generación donde quiero mirar esto desde otra manera. A ver. Si quieren podemos empezar a listar los problemas que tuvo el Partido Colorado también. Porque hablaron del problema del Frente Amplio, hablamos de los problemas que tiene el Partido Nacional. El Partido Colorado también tuvo problemas históricamente ligados con la ética y un sinfín de casos de corrupción. No hay partido que esté ajeno, no hay sector que esté ajeno a estos problemas. Ahora, yo no quiero que entre estos casos empezar a sacar el listado de qué hizo uno, qué hizo el otro. Ah, vos tuviste este problema, pero mirá que vos tuviste que el otro. No quiero, como generación, o al menos con el tiempo que tengo que dedicarle a esto, no quiero entrar en eso. No quiero entrar en el listado de las cosas. Acá el problema de la corrupción y la ética lo tiene Orsi, lo va a tener Orsi, lo va a tener el presidente que venga y lo tuvo el anterior. Entonces, es un problema que nos atañe a todos. No quiero solucionarlo sacando el listado de los casos que tuvimos cada uno. Acá el problema es qué tenemos que hacer, qué tenemos que corregir para mejorar el sistema. Y acá se habló del tema de la JUTEP. Y ahí hay muchísimo para hacer. Hay cuestiones de recursos y hay cuestiones de innovación nomás. ¿Por qué las declaraciones juradas no son todas públicas de manera automática? ¿Por qué? Pero a ver, a mí ahí la pregunta que me surge es, ¿no le cuesta al sistema político regularse a sí mismo? Porque hay cuestiones que han demorado muchísimo tiempo. Por ejemplo, cosas que se dieron el año pasado con respecto a la legislación para generar que sea más grave cuando se comete un delito por parte de un funcionario público. Desde el año 2001, que estaba en la vuelta, recién el año pasado, ¿no? Pero al sistema político le cuesta mucho regularse a sí mismo. El ingreso por concurso de los gobiernos departamentales, que el Partido Nacional acaba de nuevamente no acompañar en la comisión de la Cámara de Diputados. Digamos. Estamos hablando de un tema que se cae maduro. No debe haber un uruguayo, una uruguaya que no tenga... ¿Lo van a acompañar? Lo vamos a acompañar en la forma que nosotros entendemos que corresponde. ¿Sabés cuál es? Que los intendentes participen, como han participado siempre, y el Congreso de Intendentes está trabajando en un proyecto y nosotros... El Congreso de Intendentes se va a regular a sí mismo, eso sería una gran novedad. Por supuesto que sí, como hacemos todos, como hace la sociedad en su conjunto. Esa es la ley, y lo ha hecho siempre el Congreso de Intendentes. En Uruguay los gobiernos departamentales, todo el mundo tiene clarísimo, los que estudian estos temas, que son los lugares de la administración pública donde toda la institucionalidad democrática está seriamente comprometida. Tenemos que corregir. Y bueno, hay que corregir, pero que vamos a esperar que los intendentes se regulen a sí mismos cuando pasan casos que son aberrantes y lo que hay es una defensa cerrada. Por ley, y estamos de acuerdo, yo acabo de declarar y vas a ver en la prensa antes de este programa que el Partido Nacional está de acuerdo, simplemente no acompañaron, no acompañamos la forma. Y la legislatura pasada tampoco. No acompañamos porque dijimos siempre que el Congreso de Intendencia tiene que tener la participación porque son los que después la van a aplicar. Pero vamos en esa línea y vamos a tener una ley mucho más temprano que tarde para corregir esas cosas. Qué alegría. Está bien, pero hay temas también que... La ley de financiamiento de los partidos políticos bueno, es un por ejemplo, la ley que es el financiamiento de los partidos políticos es el pecado original, ¿no? Sí. Y está bien, por ahí en materia de lo que quedó escrito se ha profundizado, pero la realidad es que nadie lo controla. Entonces es letra muerta. Es un problema de fondo, no tenemos ni idea qué pasa entre el dinero y la política en Uruguay y qué pueden hacer las personas que tienen mucho dinero en Uruguay para incidir en la política. Es un problema gravísimo, no es solamente corrupción, es algo que compromete a la democracia, porque si el sistema democrático tiene algún sentido, es que cada persona vale lo mismo, que cada persona vale un voto al menos una vez cada 5 años. Bueno, eso en Uruguay está seriamente comprometido porque no sabemos. Pero además ahí sí hay una diferencia, y es esto, no toda la sociedad uruguaya se regula a sí misma. Los políticos hacen las leyes que ellos mismos tienen que cumplir. Los demás no hacemos leyes. Entonces, es natural y es humano que sea más difícil para uno hacer las leyes que lo afectan a uno, que le tocan a uno el bolsillo. Por eso hay regulaciones que impiden que un legislador vote un proyecto que lo afecta directamente, etcétera. Que en el caso de Cairo, además, también estuvo ese tema cruzando. La ministra de Vivienda. Los legisladores hacen leyes y la ciudadanía puede juntar firmas también, ¿eh? El canal está abierto y se ha hecho. No es lo mismo, ¿verdad? Bueno, no es lo mismo. existe. Yo no voto una ley que me afecta directamente. Entonces, muestra de eso es que demoramos siglos en discutir la ley de financiamiento de los partidos políticos y las cosas que se le han cambiado no reflejan... toda la plata que yo puedo meter en redes sociales, en plataformas, en internet, ni siquiera se cumple la veda, puedo gastar todo, no tengo que dar cuenta de nada, todo eso es un agujero negro y es para ahí donde va la mayoría de la inversión en muchos casos. Y eso no pasa nada. Bien, a mí me parece que ahora estamos entrando un poco mejor en debate, sin nombres propios. Yo comparto lo que decía Jorge.
venía y vengo ilusionado a este programa para hablar de la ética política. Creo que tenemos debilidades que tienen que ver un poco con lo que ella decía, que a los parlamentarios evidentemente nos ha costado dar determinadas discusiones. Ella hoy planteó lo de los viáticos, yo no la quise interrumpir, pero en realidad cuando fuimos gobierno en el periodo anterior, nosotros cortamos el tema de los viáticos en el Parlamento. Fue el gobierno de la calle Pou el que habilitó nuevamente eso. Y ahí nosotros cuestionamos y la discusión quedó en el aire. Y capaz que es efímero porque no estamos profundizando en lo que realmente queremos como sociedad. Tenemos un problema de ética política, pero no es abordado, creo yo, con la seriedad necesaria. Por eso, si salimos de los ejemplos, mejor para todos. Ahora, si hablamos de la JUTEP, en nuestro gobierno, en el gobierno del Frente Amplio, faltó dinero. Faltó dinero en el periodo pasado. Si hablamos de la ley de financiación de los partidos políticos, no nos pusimos de acuerdo. Si hablamos de la ley de ingreso a las intendencias, tuvimos también nuestro revuelo y recién ahora salió. Es decir, creo que por lo menos estamos abordando un tema que sobrevuela, y es que la ciudadanía quiere respuestas un poco más concretas, que nosotros tenemos condiciones de darlas, y no entrar en la discusión y en la anécdota. Por eso a mí me parece que ahora se está ordenando un poquito más, y si dejamos algo productivo en este programa o no, ¿no? Está claro. Tenemos que hacer una breve tanda. Hay muchos temas todavía para poner sobre la mesa. Quiero ir a profundizar sobre la ley de financiamiento de los partidos políticos, también sobre la JUTEP. Hay un punto que también se mencionó que quiero preguntarle a Otero, y es esto de la decisión del MPP, ¿no?, de pedirle la colaboración a sus integrantes que ocupan determinados puestos. Si esto en definitiva, si lo comparte o no, pero me lo dice después de la tanda. Ya venimos. Infoland, para los notebook Lenovo ThinkPad de uso empresarial y corporativo. Infoland, 35 años brindando el servicio pre- y postventa que tu empresa reconoce y valora. Infoland.com.uy. Seguimos en todas las voces, estamos hablando de ética y política. Estuvo interesante el debate hasta ahora, pero hay varios temas con los que quiero profundizar. Antes de meternos de lleno en la ética, quiero ir a esto que quedó hoy pendiente en el primer bloque, y son los topes, ¿no?, que le impone a sus militantes, a sus integrantes, el Movimiento de Participación Popular. Que además no son para todos los dirigentes, ¿no? ¿Usted qué opina sobre esto? Porque se puso también sobre la mesa ahora con el tema Cairo. ¿Qué le parece este sistema? En el caso del MPP son para todos iguales, desde un ministro a un diputado, un senador. Bueno, pero hay excepciones, ¿no? No las conozco, ¿no? Blanca el espacio 609. Bueno, pero ese es el espacio hay 609. Claro. Está bien. El espacio 609, Mariano Tucci, Blanca, igual tienen una colaboración, pero el MPP hace muchos años que tomó como definición que aquellos cargos políticos, parlamentarios o de ministerio, cobren lo mismo que cobra un capataz de la construcción. ¿Y a usted le parece bien ese sistema? Sí, pero no es por el sistema, ¿sabes? Es porque en realidad nosotros entendemos que vivir con un salario decoroso implica tener un salario decoroso y no una cuestión que pueda rozar un poco los lujos. Y en el día a día, cuando vos te tenés que hacer cargo de las cuentas de tu casa con un salario de un trabajador, es una gotita, yo no digo de conciencia, no quiero ir tan al fondo, pero sí de realidad. Mi realidad es que yo tengo que vivir con este salario, me muevo perfectamente, no puedo decir que a mí me falte nada con el salario que vivo, y siento que además estoy colaborando con la fuerza política además tiene otros menesteres, Fondo Raúl Sendic, tiene fondos de solidaridad, el apoyo a las ollas, es decir, hay un montón de cosas que se hacen con el dinero que ingresa por los cargos. Así lo hemos definido, y lo hemos definido democráticamente, no es tampoco una decisión de un ejecutivo ni nada, fue la Dirección Nacional hace muchos años que definió ese tope o renta, me gusta decirle renta. Nosotros llega nuestro salario, lo trasladamos y se nos traslada en el mismo momento lo que nos corresponde. Ahora, ¿y eso no abre algunos agujeros, como por ejemplo que pase una situación de que por allí facilite lo que pasó con Cairo?
No, realmente no creo. Con el diario del Realmente lunes, no. como decimos los... Sí, está bien. Y periodistas. yo te puedo decir que no creo que esa justamente sea la causa. Yo creo que en este caso lo que sucedió con Cecilia Cairo fue lo que ella misma contó, su situación de vida, que yo no voy a reiterar porque ella fue muy clara en lo que planteó, pero no creo que sea el detonante el salario que nosotros y con el cual vivimos, no es el detonante. De ninguna manera. Viviana, hay una cuestión allí que también de lo que dice Otero, que va a la línea de lo que dice Sánchez. Uno puede compartir o no este criterio del MPP, es el criterio de un sector, de una fuerza política. El tema es lo que piensa el conjunto de la ciudadanía. Me parece que hay ahí un mensaje, que puede ser un mensaje loable, un mensaje compartible, pero que hoy en día no sintoniza con el clima de época de lo que están viendo las personas sobre los políticos en el mundo y en Uruguay. Por supuesto que en Uruguay, con nuestra penillanura suavemente ondulada, las cosas son más atenuadas. Sí. Pero en el mundo, la gente está repodrida de los políticos. La gente en el mundo está teniendo reacciones de antipolítica extremas en algunos casos, como Trump, Milei, ya recontrasabido, y en otros casos, no con ese extremismo, pero ese discurso es un discurso que de repente tuvo valor en una época en la cual la cultura política uruguaya era de otro apego entre la gente y los líderes políticos. Había otra cercanía, había otro seguimiento, o sea, hace 20, 30 años atrás, la gente escuchaba a Sereña, a Sanguinetti, a Jorge Valle, y la gente los seguía a esos políticos, les creía y los quería, se puede decir hasta de esa manera. Hoy en día ese vínculo afectivo, de confianza, está muy deteriorado. Entonces, por eso hubo una disonancia. Yo no digo que esté mal lo que piensa Sánchez o lo que dice Otero, pero hay una disonancia entre lo que ellos dicen y lo que percibe la gente. La gente no los ve como, ay, pobrecito, la gente está cansada de los políticos, está enojada con los políticos. ¿Y si no es el sistema político? ¿Y si no son los políticos? ¿Qué es entonces? Si el sistema de los políticos, la gente no quiere más a los políticos, ¿qué opción le damos? ¿Cuál es entonces la otra manera de gobernarnos? Bueno, pero ahí entran también los antisistemas. No, una campaña electoral donde la gente pero es una buena pregunta para la gente. Con tremendo desapego, con tremendo mal humor. Para cuando la gente está enojada con los políticos, el sistema político, la pregunta es, ¿y si no es el sistema político? ¿Y si no son los políticos? No, tienen que ser los políticos actuando mejor. Ah, bueno. Sí, claro, pero esto, corremos el riesgo de que ahí lo que le estamos diciendo a la gente es esto es lo que hay en Bromate. Me parece que no. Claro, no, y eso también da cabida de los antisistemas que han aparecido en el mundo. Y yo creo que de los cuando últimos hacemos años. el meme del hombre araña. No seamos críticos con el sistema político porque también hay cosas que funcionan muy bien. No, pero yo creo que cuando hacemos el meme del hombre araña y jugamos la competencia de a ver quién hizo la falta de ética más grande, vos, ahí deterioramos enormemente el vínculo de las personas con el sistema político. Esa no es una respuesta adecuada. Deberíamos darle a la gente una respuesta. Teníamos que decir, lo hizo mi hermano, mi amigo, mi compañero de banco y está mal. Y eso no pasó en ninguno de los casos, ni en este, ni en ninguno de los anteriores, ni en ningún partido. Todavía no hemos visto, siempre caemos en esta cosa de, como es mi compañero, entonces yo le creo, entonces yo creo que está bien, entonces me parece que esto es... Hay cosas que están mal, es más, hay cosas que no debemos hacer aun cuando todavía no están mal. Y pongo un ejemplo viejo como el agujero del mate. Tuvimos un presidente, el primer presidente del Frente Amplio, que tenía una clínica privada y la respuesta que se daba era que estaba bien porque no era un delito. Pues en otros países eso es inconcebible. Y hemos ido avanzando y como era él, no hacía nada malo, había que entenderlo. Bueno, una cosa es lo legal, lo haya hecho, no y hizo otra cosa nada es lo malo, ética. probablemente. Sí. Pero el problema no es ese, el problema es que muchos de nosotros nos regimos por parámetros donde esas cosas no las podemos hacer. Pero estás tocando el tema central del día de hoy. Una cosa es lo legal y otra cosa es lo ético. Absolutamente. Y hay conflictos. No, pero pará un poquito, diputado. Cada vez más lo ético, los mínimos éticos están en la ley. Si uno lee la ley que aprobamos entre todos los partidos del Código de Ética Pública, allí están todos los principios y las normas exigibles que si no las cumplís, tenés sanción. Entonces, pero está claro que eso no basta. Cada vez más la ética pública, los mínimos en el mundo entero se van legalizando, digamos, y se transforman en exigibles, ¿no? Y creo que la ley del Código de Ética, que fue entre otros partidos y que además mejoró una ley de ética pública anterior, así lo demuestra. Ahora, está claro que eso no basta.
Pero, ¿Por diputado, qué? eso es una contradicción flagrante de lo que usted dijo antes, porque usted está diciendo que lo que hizo Besossi por ahora no es un problema ni está mal porque la justicia aún no ha determinado que sean delitos. Y a priori a usted no le parece que es un problema que Besossi le haya pagado a Laura Raffo por ir a su departamento a hacer campaña y le haya pagado el hotel con plata de la intendencia. Es así. No es Yo un no sé, problema eso. Tú sos un fiscal, no es así. Pero no se hace falta, pero eso es la judicialización del debate político, que hay que demostrar a la justicia que algo está mal. Y eso de las cosas que yo tampoco estoy de acuerdo. Pero hay que demostrar a la justicia. Y está demostrado. No, pero no hace falta demostrar a la justicia que algo está mal. Lo peor que te puede pasar es el linchamiento político. Pero no es un linchamiento, señalar yo creo un que error. nosotros tenemos que ir. Sí, es un linchamiento. Lo que tú estás diciendo es un linchamiento. Tú no tenés Pero para usted ninguna no comete prueba. ningún error. Tú no tenés ninguna prueba de que Besossi él ya lo reconoció, Besossi. Utilizó, no. Dijo que sí, que se equivocó, que le erró a la y no factura, fue él, que le erró a la boleta. Y dio la explicación correcta. Ahora, nosotros y los linchamientos, ojo con los linchamientos. No, yo estoy en contra de los linchamientos, pero no tenemos solo que lo malo buscar es lo ilegal. ¿no? Lo que sí tenemos que buscar es mejorar nuestro comportamiento ético y por eso yo arrancaba el programa. O solo lo ilegal le importa. Y bueno, Claro. cada vez que sucede un caso, hacemos muy bien en discutirlo, debatirlo y creo que el final feliz que tuvo este episodio, porque hubo una renuncia y creo que y yo lo que más reprocho es que las primeras reacciones fueron de no renuncia, porque ¿cuál era el mensaje de la ciudadanía? La ciudadanía se le decía, no es tan grave, y el presidente del Frente Amplio dijo, no tiene que renunciar, y después el MVP dijo lo mismo, y el propio presidente del Frente Amplio dice, bueno, la sensibilidad media del uruguayo era más exigible. Lo que pasa es que la sensibilidad de él estaba por debajo de el estándar que tiene que tener. Este caso tiene algo particular y es que lo entiende todo el mundo, ¿no? Sí. El de Cecilia Cairo, ¿no? Porque cuando uno... Es muy cercano a la realidad de cualquier persona sabe que tiene que pagar los impuestos. Entonces, cuando uno dice, mi primaria en 20 años pagaste 89 pesos, pero pará, no me da la cuenta por ningún lado. Entonces, esa es una característica que muchas veces los políticos también, cuando no se entiende o no es tan fácil de entenderlo por todo el mundo, ahí entran otras cuestiones, ¿no? Porque ahí me queda la duda con esto que usted decía, ¿dónde está el límite del linchamiento? ¿Cuándo es linchamiento y cuándo en realidad es la gente también diciendo, epa, ¿acá qué hay? Acá hay algo. Está muy bien la denuncia, ¿eh? Está muy bien la denuncia. Hay una diferencia que es sutil entre la denuncia, y que se hace bien periodísticamente, en este caso nos enteramos por un periodista, hubo políticos que fueron al linchamiento, no es mi caso, por eso tengo el archivo. Creo que jamás en una democracia se puede ir al linchamiento sin tener prueba. Ojo con eso. Decir que un las redes sociales lo permiten. no es un linchamiento. Lo que sí es que hay que ir hasta el fondo. Hay que ir hasta el fondo. Quiero ir con Yo quiero Brenda. decir dos cosas para ver si entramos a discutir algunos temas de fondo, ¿no? Adelante. Nosotros propusimos un proyecto de fortalecimiento de la JUTEP, la bancada del Frente Amplio, en el periodo pasado. Ese proyecto se convocó al ministro de Educación y Cultura, que era Da Silveira. Vino él y vino la presidencia de la JUTEP. Propusieron, básicamente el Ministerio de Educación y Cultura, la creación de un organismo del tipo Corte Electoral o Tribunal de Cuentas. O sea, que nosotros proponíamos que pasara a la órbita del Poder Legislativo, que nos parecía que le daba más independencia que depender de un ministerio. El ministro propuso, el director general de Secretaría en realidad, pero a través del ministro, propuso que la JUTEP pasara a ser un organismo de esas características, que tuviera total independencia. Recordemos que en el periodo del Frente Amplio, el presidente de la JUTEP, Ricardo Gil Iribarne, hizo despedir al chofer de Tabaré Vázquez, porque era su consuegro, creo, ¿no? Su consuegro. Eso necesita una reforma constitucional. No se puede, hay que cambiar la Constitución para crear un organismo de esas características. Sí. Evidentemente, uno no se va a meter en una reforma constitucional Solo para vía, eso. solo por esa vía. Pero sí se podría meter en un paquete de más cosas que tuvieran que ver con esto. Segundo, los ingresos al Estado. En el gobierno de José Mujica, que a mí me tocó asumir el Ministerio de Trabajo, estuvimos un año sin poder ingresar a nadie, porque se instrumentó lo que se llama Uruguay Concursa, que es un mecanismo que visualiza todo ciudadano, de a pie y no de a pie, que se postula para un determinado cargo. Y a ese cargo ingresa si tiene las condiciones y si no va a un mecanismo de sorteo, etc. Cuando me tocó estar en la Intendencia de Montevideo, nosotros le solicitamos a la Oficina Nacional de Servicio Civil, hicimos un convenio que nos incluyera todos los llamados a la Intendencia de Montevideo en Uruguay Concursa. O sea que si uno quiere entrar a la Intendencia de Montevideo,
mira la página de Uruguay Concursa, mira los llamados, mira si reúnen las condiciones y se presenta. Eso es lo que hay que hacer en los gobiernos departamentales. Y no arreglar los concursos, porque la mitad de los concursos de Uruguay Concursa, todo el mundo sabía quién ganaba. Eduardo, Increíble. Menos el de Ana Martínez. Sí, a mí sí Menos me el de Ana consta. Martínez. Quedó servida. A mí sí me consta. Pero porque los políticos muchas veces se hacen la ley, pero después se hacen las Menos el de Ana trampas. Martínez, que fue una vergüenza lo que pasó con la Qué curioso que cuando los partidos están en la oposición son mucho más duros. Cuando están en la oposición proponen legislar durísimo. Cuando están en el gobierno se les pasa. No, pero te digo... Pero tenés claro que es un cargo de confianza. No te estoy reprochando a ti, te digo que... Pero tenés claro que es un cargo de confianza. No estamos hablando de no es lo mismo. ¿De qué cargo hablan? Perdón que me perdí. Ana Inés Martínez, yo fui de los que opiné que no había que contratarla en este momento por la persona que no tengo conocimiento, pero que me parecía inoportuno totalmente contratarla ahora. Lo dije públicamente, el intendente entendió eso, el Frente Amplio también, y no la contrató. ¿Otero? No, yo creo que hay una enorme diferencia entre un cargo de confianza que se tiene que ir cuando el cargo electo se va, claramente, y el Uruguay Concursa. Yo te escuché atentamente, a mí no me consta que haya ningún concurso que esté con nombre y apellido. De hecho, he saludado un montón de situaciones de gente que ha ingresado y me consta que de otra manera, si no fuera por sus méritos, lo pudiera haber hecho. Pero en caso que no estuviera Uruguay Concursa, ¿cuál era la situación anteriormente? Eso es lo que, exactamente, era dedo y la tarjeta. Claro. Y era la tarjeta para el Borne de Antel y era la tarjeta para la jubilación. Entonces, podemos decir que en los últimos 15 años Uruguay subió un escalón importante en términos de transparencia, que también es ética, y en términos sobre todo de afirmar a todo el sistema político. Uruguay Concursa funcionó entre 2020 y 2025. Funcionó. No es que lo pudo suspender el gobierno de Luis Lacalle Pou, con el cual tuvimos un montón de discrepancias. No, lo tuvo que respetar como respetó otras cosas. Entonces, eso es un escalón importante que dio la política cuando en el 2012, 2013, por ahí se aprobó la ley. Así que creo que hay que diferenciar. Y los cargos designados son importantes. Cuando tú tenés un cargo de gestión, un intendente, y designa un cargo de confianza, son importantes. Hay que medirlos, hay que ver también los montos, ¿no? Hay que ver la necesidad. Muchas veces un cargo de confianza lo traes con determinado estudio de economía y tenés un funcionario brillante a 2 metros tuyo en otra oficina y esa persona, ¿por qué no puede, si es fiel institucionalmente, hacer ese trabajo? Bueno, esas son las cosas que hay que ver. 10 años estuve a frente de un gobierno. 10 años. 3 contratos en 10 años. Jorge. Vamos a ser sinceros. Los llamados a concurso, los pliegos, y también hemos encontrado falencias en toda esa normativa. Estamos escalando, venimos evolucionando. Evolucionó el Partido Colorado, el Frente Amplio, el Partido Nacional, la Coalición Republicana. Vamos perfeccionando los instrumentos, pero también son falibles. No es garantía de transparencia un pliego. Sabemos que a veces los pliegos se hacen un poco a medida. Eso también hay que seguirlo puliendo y sincerarlo, porque hemos visto casos desde lo privado y a veces también desde lo público. Y ahí está la ética. Y ahí está la ética del sistema, la denuncia de la oposición, que es un control muy grande para el oficialismo, y también está el rol de la prensa. La prensa juega un rol fundamental en todo esto. Y el control ciudadano. Totalmente. Todos esos son los controles que tenemos que ir ensayando, puliendo y aceitando. Sí, es que hay obviamente cada uno tiene su rol, ¿no? Pero en definitiva después también son las instituciones las que tienen que actuar. Quiero consultarte, Ana, porque vos hablás mucho de las redes y obviamente en todo esto también nosotros estamos jugando en canchas distintas hoy en día, ¿no? Las redes tienen su rol protagónico también, pero muchas veces, no sé, por ahí se grita mucho en las redes, pero después también falta, ¿no? Por ahí como más exigencia de parte de la sociedad para el sistema político, decir, che, pará, si Sartori no presentó en 5 años, tiene que pasar algo con esto. Sartori la presentó, perdón. La mujer de Sartori. Incompleto, siempre incompleto. Y ahora esta semana además surgió lo del tribunal con el 50%. Pero a ver, pongo Sartori y puedo poner otros ejemplos. Hubo más casos. Sartori, pobre, también lo están linchando. No, hubo muchos más casos. Hubo muchos más casos. Los políticos, Perdón. aquí todo es un linchamiento. Cualquier cuestionamiento, linchamiento en mi época era otra cosa. Yo empecé un linchamiento, es algo mucho más grave. Cuando sin prueba, me parece que criticar a un político no puede... Una sensibilidad que me están linchando. La generación de cristal. Es interesantísimo. A ver, ¿por qué? Porque increíblemente a la Suprema Corte de Justicia no le dio la razón, pero que no
que la esposa se niegue a darle la información a su esposo. Pero no era así. Sí, fue así. No. Sí. Pero la de él nunca estuvo completa. Nunca. Preguntale a Ana Ferrari, que es la actual presidenta de la JUTEP, y te va a explicar que se aparecieron 4 empresas que nunca fueron declaradas por Sartori. No, perdón. Seguí bastante de cerca ese caso. Me comprende las generalidades de la ley, yo como escribano participé de esa declaración jurada. La conozco. Y ahí hay un tema. A ver. Una cosa es el instructivo que dice que la persona tiene que declarar los balances de la empresa en la que es director. Y no dice que tiene que ser, lejos de querer defenderlo, pero no dice que tiene que ser en la que es accionista o beneficiario final. Eso huele a trampa, ¿no? Eso huele a pero trampa. perdón, los escribanos son fantásticos. Perdón. Yo iba a decir Hay que eso. tener un amigo escribano. Clarísimo está eso. Yo iba a decir justamente eso. momentito. Que no entrocemos la UTEP. Bueno, es el trabajo de los abogados escribanos. Sí, pero Está en los instructivos de la JUTEP. Bueno, pero la ética se supone que no es buscar un resquicio para los zafar. políticos para políticos. No es para zafar. No es para zafar, es el instructivo. Y si alguien se ajusta, perdón, y no vamos entonces a criticarlo. Si alguien se ajusta por la esposa, si alguien se ajusta al instructivo, entonces hay que corregir el instructivo. Siga. Vamos a corregir el Pero es que ese es el tema. Estamos endiosando las declaraciones juradas. Toda la vida supimos que si vos tenés separación de bienes con tu cónyuge, por ejemplo, ahí pasás una raya negra y del otro lado podés poner todas tus propiedades y no nos enteramos. No te exonera. Durante años en la JUTEP no te exonera la separación. pero no se hacen públicas. Pero, Eduardo, nosotros no las vemos. En esta campaña electoral hacia las departamentales hay candidatos que presentan que no tienen ingresos. Vacías. No tienen nada, están vacías. No, viven del aire. La de J de Cairo también tiene Es falencia. una tomadura de pelo. Viviana, la como dirección acá de repente. estamos varios legisladores y tenemos que comprometernos a algo. Yo lo que digo... Lo de la JUTEP es realmente una vergüenza. Bueno, bien, estamos de acuerdo. Sí. Pasaron todos los gobiernos, sigue siendo. No le hemos dado al periodo recursos. pasado? ¿Eh? Al periodo No, pasado. y la JUTEP nunca tuvo recursos. Yo conozco... recursos no. Eso sí. Recursos. No, Es decir, alquilaban el garage para poder sacar una Eduardo, copia. sin recursos, por favor. sin recursos humanos. Terrible, fue siempre terrible. A ver, yo vi fallos judiciales basados en la JUTEP, ¿no? El trabajo que hace la JUTEP es bien tú no tenés la importante. forma de controlar. Si él dice... Bueno, pero... Está bien, podés discrepar. Yo estoy en el tema también y creo y he defendido siempre que la JUTEP tiene que tener, más allá de su estructura jurídica, tiene que tener recursos. Pero por supuesto, como tú decías, Laura, los organismos y las leyes por sí mismas no bastan y por eso tiene que haber, y todo este debate yo creo que ha sido muy bueno. Es decir, no fue en vano toda la reflexión, porque en el fondo, como nunca vamos a solucionar el tema ético, porque mientras sigamos dirigiendo los gobiernos y la política a los humanos, vamos a tener siempre problemas. Lo que sí podemos es comprometernos a ser más exigentes en las consecuencias. Y el tema de la renuncia que salió hoy es un tema que me parece que tenemos que cultivarlo más. Ahora, no solamente para los jerarcas máximos, ¿no? Es decir, creo que tenemos que estar también, y ahí primero hay que dar el ejemplo, los legisladores también tenemos que dar el ejemplo, y tuvimos algún episodio... ¿Para que un legislador renuncie a su banca? Quiero ir, quiero ir con Ana porque me quedo colgada, pero acá ponen un tema sobre la mesa que también mucha gente se preguntaba, ¿no? Pongo el tema Cairo porque fue el último, pero Cairo renuncia al ministerio, pero va al Parlamento. Bueno, ahí hay todo un tema, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿no? Los legisladores que me lo aclaren. Para sacar un legislador es un juicio político, es la única herramienta. No, un desafuero. Puede renunciar. Puede renunciar, pero... Bien, en este caso va a la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. No, vos preguntabas, yo creo, por ejemplo, a mí me pareció muy significativo. Hay esta cosa dual que tienen los políticos con las redes sociales, ¿no? Que por un lado les parece, hacen este discurso de es más importante la calle que las redes y después están súper pendientes, a veces de forma exagerada, ¿no? Tenemos, los humanos en general, una relación medio extraña. A mí me llamó mucho la atención porque en esta declaración bastante desafortunada de Pereira, inicial, una cosa que dijo fue, yo no miro las redes porque no me contamino. Y si él hubiera dicho, yo no hablo con los vecinos porque no me contamino, nos hubiera explotado la cabeza. O sea, y entonces también, las redes no lo son todo, pero tampoco son nada. Entonces,
también juegan. Y la verdad es que también los políticos las miran y las escuchan y a veces las sobredimensionan para tomar decisiones. Seguramente. Y tienen todo un montón de cuestiones que tienen que ver y que también son importantes para discutir en esta discusión del linchamiento y la justicia, Claro. etcétera, que tienen que ver con el anonimato, con que a veces las cosas parece que vienen de un lado y en realidad vienen del otro, y un larguísimo etcétera. Entonces, más que decir que no importan y que no son importantes o que son maravillosas, deberíamos incorporarlas como parte de un menú, pero también juegan un rol importante. Y en este caso, puntualmente, jugaron un rol para mí muy significativo. De hecho, y con esto termino, hay figuras que incluso son anónimas, aunque muchos sabemos quiénes son, que forman parte, digamos, son grandes influencers de la política en redes como X, que fue muy llamativo, que del Frente Amplio, que fue muy llamativo, que porque siempre defienden a capa y espada al Frente Amplio, que en este caso salieron muy rápidamente a decir, esto no está bien. Y eso no fue casualidad. Es significativo. Sí, la política tiene que estar en un lugar de equilibrios, ¿no? Ni es la judicialización donde solo vamos a decir, no, solo está mal aquello que un juez determine, consiga las pruebas, porque las cosas hay que demostrarlas en la justicia, tiene que ser un delito comprobado. Usted puede obrar de manera espantosamente inmoral y falta a la ética y que eso no sea un delito. Bueno, tenemos que poder discutir y tampoco el otro extremo decir cualquiera que diga cualquier cosa en una red social o lo que sea, nos vamos a subir a la cultura de la cancelación y a que todo lo que hace aquellos son todo lo que está bien y estos son todo lo que está mal y toda esa pavada en la que estamos bastante metidos que no lleva a ningún lado. Los políticos deberían encontrar un justo medio entre esas cosas y tener que el estándar ético debería estar un poco por encima de lo que marca la ley. Nunca por debajo, por supuesto, pero debería estar al menos un poquito por arriba. Si la ley, si un juez no puede determinar que algo es un delito, no quiere decir que usted haya obrado bien. Usted puede haberse mandado una macana enorme y políticamente su partido, su sector, se lo debería reclamar y decir, qué bueno que no vas a ir en cana, pero acá, entre nosotros, te pido que te retire. Bueno, eso no pasa en Uruguay. En Uruguay estamos acostumbrados a que si algo no es un delito, dicen, la justicia la dudó, no es un delito, siga. Bueno, eso una falta ética y de hecho quedó demostrado en este caso. En este caso sí, porque fue muy importante y en otros casos no hubo delito y también no renuncia. Nosotros estábamos muy desacostumbrados a la renuncia y ahí la gran responsabilidad de los partidos políticos, todos, ¿sí? Porque como bien decía el diputado, en otros lados, por temas faltas éticas importantes, y la renuncia está, pero así, viene el que cometió la falta ética y la pone antes que se la pida. Creo que ese mecanismo, que es un mecanismo no solo de sanción al que cometió la falta ética, sino que de alguna manera es la respuesta, la reparación a la ciudadanía que tiene el impacto negativo sobre esa conducta, sea en un hecho de corrupción, es decir, económicamente la saca del Estado, o en un mensaje que erróneamente permitido a un político, después la sociedad termina influyéndose sobre eso y difundiéndolo. Entonces, creo que nos hace falta mayor fortalecimiento de los organismos de control, incluso todo lo que pasa con el Tribunal de Cuentas, porque también, ¿no? Es decir, hay que dar más fuerza a los controles institucionales. Creo que la JUTEP hay que darle muchísimo más fuerza en todos los sentidos, pero la responsabilidad también de los partidos políticos. Los partidos políticos no solamente cuando el gobernante o el jerarca comete una falla ética. Hay una responsabilidad que es previa y es preventiva y es cuando eligen a los gobernantes. Y ahora, y termino, tenemos una oportunidad al votar las veñas, al elegir nuestros representantes. A mí no me gustó, por ejemplo, que se diga que en el Senado no se va a cuestionar. Yo creo que el Senado tiene una responsabilidad de controlar que las personas, por supuesto... Perdón, quizás hay gente que no tiene ni idea de qué están hablando. ¿Cuál es el acuerdo que está planteado? Bueno, hay un acuerdo macro para votar todas las veñas. Entonces los Frente Amplistas no van a cuestionar las veñas de blancos y colorados, los blancos y colorados no van a cuestionar las veñas del oficialismo. Bueno, eso como mensaje terrible, ¿no? Yo no lo estoy diciendo yo. ¿Por qué no está de acuerdo, Goñi? Porque el Senado tiene un deber constitucional de controlar la aptitud técnica y moral, ética, de las personas que van a administrar el Estado. Es decir, las empresas públicas que son de todos, son las empresas más tienen ricas que estar como lo haríamos cualquiera de nosotros. Acá, si vamos a poner un gerente en el Canal 4, porque el gerente se va, no vamos a elegir ni un amigo ni uno de confianza solamente, vamos a elegir a quien tenga las aptitudes. Entonces, creo que los partidos políticos tienen muchos deberes pendientes, entre ellos elegir muy bien y controlarse entre ellos, si tenemos en el Senado una oportunidad concreta,
para prevenir. Porque además después ya el es tarde. mensaje es que los legisladores son empleados de los que los votan y no de los partidos políticos, porque si acuerdan eso, es como que son empleados de los Brenta, partidos sobre políticos. este punto. No, sobre este punto, yo creo que una cosa es el acuerdo político, otra cosa es el contralor de los cargos. Acá hubo un primer planteo, el Frente Amplio propuso una cantidad de cargos, particularmente uno fue muy cuestionado, que fue El de la Llera, Llera. el de la inteligencia. En realidad nosotros respaldamos la actuación de la Llera con el periodo Bonomi, lo respaldamos. El Partido Colorado dio sus votos, pero cuestionó fuertemente la Llera. En el marco de lo que entendió que era un acuerdo político. Podían haberlo, el Partido Nacional no lo votó, ¿no? Yo creo que una cosa es un acuerdo político, otra cosa es la posibilidad de uno de decir que en realidad entiende que no corresponde. Yo, por lo que tengo entendido, algunas de las veñas que vienen son muy difíciles de votar, ¿no? ¿Por ejemplo? Muy difíciles. No voy a poner ejemplo. No, porque ellos no dijeron cuáles son todavía. Cuando digan, pero por lo que he visto a través de ustedes, los periodistas, hay algunas veñas muy difíciles de votar. Pero capaz que hay una sugerencia, ¿no? De decir, bueno, mira, en realidad esta veña más vale no mandarla, ¿no? Era difícil votar la Llera, por eso el Partido Nacional no la votó. Claro, el Partido Colorado votó y el Frente Amplio lo votó con total responsabilidad. Me estoy quedando sin tiempo, le voy a pedir un comentario final a cada uno de cierre. Arranco contigo, pero porque quiero preguntarte, todavía es muy rápido, ¿no? Pero ¿tenés alguna idea de cómo puede impactar el caso de Cairo, que es el que comenzó, digamos, este programa al Frente Amplio? Porque fueron 48 días y también por esta bandera, ¿no? De que gobierne la honestidad. Por supuesto que es una mala noticia para el Frente Amplio y para el gobierno. Nadie quiere perder una ministra muy importante para el presidente Orsi, una ministra muy cercana, en quien había depositadas grandes expectativas. Pero yo creo que muchas veces estas crisis también son oportunidades, ¿no? Me parece que para el presidente Orsi, en particular, hablando del presidente, fue una forma también de demostrar un poco de qué está hecho. Fue una forma también de responder a ese rum que había en el ambiente de, che, parece que Orsi es un tipo que conversa, es buena gente, qué sé yo, pero hay que ver si sabe gobernar, hay que ver si sabe tomar decisiones difíciles. Bueno, creo que fue un momento fundacional de la presidencia de Orsi. Orsi, de alguna manera, se recibe de presidente. Dice, bueno, yo en mi gobierno esto se va a hacer de esta manera, incluso a contrapelo de su sector político y de una persona muy allegada a él. Creo que es un gesto interesante. Bien, o sea que a Orsi por ahí lo favoreció. ¿Ana? Sí, yo creo que yo creo que tomarse tiempo, porque se lo criticó por eso, no necesariamente es una mala señal. A mí me parece que tomar tiempo para tomar decisiones difíciles es tomar tiempo para tomar decisiones difíciles. Y lo otro que me parece muy significativo era que él iba a quedar preso de haber salvado a alguien de su sector y por ende, si ahora surge, y en 5 años puede pasar de todo, algún problema con un ministro de otro grupo del Frente Amplio, iba a tener muchos problemas para pedir esa renuncia. Entonces creo que también genera eso, ¿no? Un aire en cuanto, bueno, si yo saqué a alguien tan cercana, después si te pido a vos que saques a alguien de tu sector, lo tenés que sacar. Entonces me parece que también eso es interesante. Ahora hay que ver, de nuevo, esta cuestión de siempre, a mí me preocupó la reacción del MPP, esta cuestión, porque además históricamente hay que reconocer que el MPP había sido muy pragmático y no había hecho eso de salir a defender a sus figuras. Esta vez fue como, la verdad, a mí me sorprendió y no termino de entender cuál es la explicación de por qué se dio esa salida tan rápida y tan cerrada a defender a Cairo, más allá de lo personal, que por supuesto está fuera de la conversación y uno siempre lo puede entender. ¿Tiene respuesta a eso? Tiene respuesta, sí, porque en realidad la fuerza política, más que un respaldo, lo que hizo fue salir en defensa de las injurias que Cecilia Cairo como compañera recibió y que no tenían que ver con el caso en sí mismo, porque es todo muy respetable, es decir, las opiniones se abren y bueno, en el centro estaba Cecilia Cairo y esa situación. Ahora... ¿Pero las injurias cuáles fueron? No, las injurias fueron totales, ¿no? Que poco menos que había engañado. Yo insisto, deudor no es ser evasor, y acá tenemos un escribano y un abogado, no es lo mismo, y eso son injurias. Cuando a ti te acusan de algo que evidentemente no sos, es una injuria. Pero además creo que de fondo, y capaz que nosotros defendimos mal una situación, que es las circunstancias de vida también de cada uno. Y como conocemos circunstancias de vida, también fuimos por ese lado. Cecilia Cairo vive en un terreno que es de propiedad del papá, ahí construyó su casa, la de sus hijos, y fueron muchas circunstancias en muchos años que evidentemente no resolvió bien para estar acorde al cargo que ocupaba.
Eso creo que fue la defensa central. Después hubo total respaldo a la decisión del presidente Orsi. Digo, está bien. Lo que decía, 4 días son solo 4 días y hay que tomar una decisión de sacar un ministro. Hay que tomarla y a mí me parece que eso estuvo muy bien resuelto. Bien, comentario final. El terreno no es del papá, es de ella y del hermano, según la información registral. Bueno. Para ser precisos, fue un tema penoso, inaceptable, no de rápida solución, porque hubo un principio de justificación. No me agrada que pasen estas cosas. Uruguay cambió, ahora los ministros renuncian, hacen las cosas mal. Por lo tanto, espero que siga esa línea de vara alta ante los errores que todos van a cometer. Nadie está salvado de que le pase a un presidente o a un gobierno este tipo de cosas. Goñi. Yo, como estoy hablando después de Gabriel, no voy a decirle cosas que él después no pueda contestarme. Creo que el MPP, lo digo siempre con mi afán constructivo, le erró por todos lados, porque además termina con un comunicado antisistema que es lo peor para que, bueno, el propio sistema político se autocorrija. Para eso necesita tener confianza. Entonces, si ponemos que los políticos, como puso el MPP, son todos unos corruptos, unos no sé cuánto, no ayudamos. Pero en el tema que yo acepto, que dice Mauro, y tenemos que aceptarlo todos, es que la pérdida de credibilidad de los políticos en el Uruguay y en el mundo va increyendo. Hay excepciones, ¿no? Sí. Ahora, y hay líderes que tienen una popularidad enorme. La única forma, para mí, o la principal forma de mejorar, de ganar credibilidad, es mejorando la práctica ética pública en nuestras conductas. Chiquitas, bien, medianas y grandes. Y cuando le erramos, porque le vamos a errar 500 veces, tenemos que reparar. La renuncia me parece que es flor de reparación para la sociedad en su conjunto. Brenda. Yo creo 2 cosas. Me parece que surgen de lo de hoy, ¿no? Primero, es claro que hay que mejorar la institucionalidad, ¿no? Que hay que fortalecer los organismos de Contralor dentro de las máximas posibilidades, ¿no? No vamos a ir a una reforma constitucional por la JUTEP, pero sí se puede ir por un paquete de temas vinculados a la transparencia, que son complejos, ¿no? Porque tú le preguntabas a Gabriel por el tema de los aportes. Todos tenemos aportes importantes, no el esquema de cada uno tiene un esquema diferente, pero todos tenemos un aporte al Frente Amplio, todos, y cada uno a su sector con criterios diferentes. Sí. Y yo creo que la política debería financiarse de otra manera. Pero sobre este caso quiero decir algo que dijo un diputado colorado, porque hubo todo un tramo de la campaña en la cual se intentó ridiculizar la figura del presidente de la República, ¿no? Con muñecos, cosas de todo un poco, ¿no? Sí, Tribilli. Y ahí está. Y un diputado colorado dijo, en este hecho Orsi se recibió de presidente. Lo decía. Yo lo dije también, mirá, me lo copió. Lo decía el compañero. Creo que vos lo dijiste antes y él te lo copió. Cerrame. Pero creo que eso es el resumen de este hecho. Muy bien, les agradezco mucho a los 6 por acompañarnos en la noche de hoy, a todos ustedes por estar del otro lado. Tenemos que debatir más, a veces nosotros también, ¿no? La sociedad tenemos que insistir más y exigirle más a los políticos. Somos sus empleadores, así que pidámosles más y que la vara ética suba, no solo para medir al contrincante político, sino también para medir al compañero, porque así vamos a hacer todos un poquito mejor. Buen fin de, nos vemos el próximo viernes, que pasen bien.